Quiero empezar con esto de la conmoción interior. ¿Cómo lo lee usted? Primero como un acto de desesperación, como precisamente la evidencia de que no hay un plan, no hay un proceso, no hay un análisis de qué capacidades requiere el Estado para enfrentar al terrorismo, a la criminalidad. O puesto de otra manera, lo que habían hecho era empoderar a la criminalidad, darle fuerza, justificarla y pensar que con eso se iban a arreglar los problemas del país. Y resulta que cada día se están agravando más. Cada vez se pierde más el territorio Colombia. De años atrás vienen creciendo las economías ilegales, narcotráfico, oro ilícito y por supuesto también el tema de la extorsión. Y todo esto viene financiando más y más grupos armados. Entonces hoy lo que hay es soberanía en el territorio colombiano por parte de grupos criminales. Esto difícilmente una corte, digamos, como las que hemos vivido en el pasado, serias, estructuradas, va a aceptar eso como un hecho sobreviviente. Esto de sobreviviente no tiene nada. Lo que muestra es falta de política, falta de acción y omisión de presencia del Estado y de liderazgo del gobierno en sus funciones. Cuando nos explicaba el doctor Charry si esto puede convertirse o no en una realidad, hablaba de la necesidad de que se evalúe el carácter de imprevisto de la circunstancia que rodea la determinación. ¿Es imprevisto? ¿Es imprevisto este tema de seguridad en el Catatumbo o es algo que ya se venía a venir? Luis Carlos, para quienes conocemos de estos temas, y yo hace poco lo analizaba en un documento bastante, pero que me pareció importante hacerlo notar. Eh, la realidad es que el Catatumbo lleva en deterioro como lleva el Cauca, como lleva Chocó, como lleva Urabá, como lleva Nariño, como lleva el Putumayo, como lleva el Guaviare, el sur del Meta, el occidente del Caquetá, etcétera, etcétera. Esto es un deterioro sostenido que se está viviendo por cuenta del crecimiento de economías ilegales y del control territorial de grupos armados. Entonces, llamar esto imprevisto o como en el lenguaje que está establecido en la Constitución, sobreviniente, es muy difícil de comprender que eso se pueda identificar de esa manera. Entonces, por eso es que esto hay que mirarlo sobre más bien no tanto el tema jurídico, que obviamente las cortes sabrán qué interpretar, sino sobre la realidad, qué es lo que realmente el Estado colombiano tiene que hacer. El país tiene que tener un gran cambio en seguridad, Luis Carlos. Aquí tenemos que volver a tener una nación donde la prioridad sea la gente y no los bandidos. Es que llevamos con los bandidos mandando en Colombia cada vez más por cuenta de que cada vez son más ricos eh, a partir de el narcotráfico y del dinero criminal que producen. Con eso están comprando armas, con eso están controlando poblaciones, corrompiendo la política en Colombia y básicamente penetrando la nación. Y esto, por supuesto, que está llevando a Colombia a un deterioro sostenido, a una debacle y a que incluso los negocios y las actividades que generan empleo formal de alguna manera empiecen a ser muy precavidas en dónde aparecer y en dónde no, sobre la base que sienten riesgo. Uno habla con cualquier empresario, cualquiera de cualquier nivel, desde el pequeño tendero hasta el gran empresario, todo el mundo está aterrado, porque aquí lo que hay es un desorden, un caos y sobre todo mandan los bandidos. El país tiene que volver a tener como prioridad la gente, la defensa de los ciudadanos y por supuesto de esa manera organizar las capacidades. Porque le dejo otro mensaje, ¿no? Yo veo en esto mucha gente que sale y ladra y mejor dicho parecen perros bravos diciendo una cantidad de cosas y botando fuego. Resulta que los temas de la seguridad son los más complejos y demandan la mayor gerencia, la mayor planeación, la mayor identificación de qué recursos se usan, qué capacidades, qué tecnologías, qué despliegue y fuera de eso, nunca más puede volver a pasar que el Estado colombiano haga un esfuerzo en seguridad, sus soldados y policías le den golpes al terrorismo y no se lleve el desarrollo y no se lleven las carreteras y no se lleven los proyectos productivos. Ahí es un tema que eso es vital volverlo a mirar, que la justicia opere. Sí. Mire que tenemos una impunidad terrible, 85.7% en casos de homicidio en los últimos 10 años. Es decir, eso es un incentivo tremendo para que cualquier bandido asesine y crea que no le va a pasar nada. ¿Qué debería estar pasando en este momento en el Catatumbo en términos de fuerza pública? Lo primero, debería haber un Estado Mayor sentado, militar y civil, entendiendo la situación, tomando toda la información de inteligencia, identificando
en el terreno qué está pasando, qué organizaciones hay, qué capacidades tienen, y de esa manera, muy rápido, desplegando una fuerza suficiente que sea superior para eliminar esas amenazas y al mismo tiempo tomar control de los centros poblados y de los sitios donde hay ciudadanía, población civil, de modo que estén protegida su situación, que su integridad no esté en riesgo. Al mismo tiempo, muy rápido hay que hacer todo un plan que lleva años hablándose. Yo le digo, mire, cuando fui ministro de Defensa, a mí me tocó ordenarle a los ingenieros militares con recursos propios del Ministerio de Defensa, porque nunca apareció el Ministerio de Transporte, nunca apareció en los demás ministerios, hacer la vía Tibula-Gabarra. Y esa tocó hacerla así, con los ingenieros y con recursos propios del Ministerio de Defensa. En su tiempo me tocó gestionar como embajador en Washington que el señor Howard Buffett, un hombre muy pudiente, donara recursos para hacer proyectos en esa región del país. Y mira hoy uno, y todo eso está en el abandono, no hay plan, no hay proyecto, ninguno distinto a empoderar bandidos y decirles que tienen derecho a todo y a justificarles todas sus barbaridades y criminalidad. Pues ahí el país y el Sí. gobierno en particular terminó tomando un poco un veneno que venía gestionando. ¿Por qué esta zona del Catatumbo es tan importante para el ELN y las FARC? Porque lo que estamos viviendo en el lugar es que el ELN está matando a gente de las FARC se está tratando de defender, pero es una guerra de guerrillas, que en Colombia guerrillas es guerra de narcotráfico. ¿Por qué es tan importante ese lugar? Pues primero, no hay que darle tanto honor a la palabra guerrilla, Luis Carlos. Los guerrilleros son personas que deciden irse a las armas y usar la violencia para imponer una ideología. Eso es inaceptable. Es decir, eso es inaceptable y veía yo al ministro de Defensa el otro día romantizando que no se comportan como una guerrilla. ¿Cómo creen que se han comportado las guerrillas en Colombia? Han asesinado miles de personas, miles de miembros de la fuerza pública, han victimizado a millones de colombianos. Eso es lo que llaman guerrillas que han utilizado métodos terroristas, métodos de todo tipo. ¿Qué es el Catatumbo? Mire, le voy a contar algo que a veces la gente olvida. Allá en el lado de Venezuela, en la zona del Catatumbo, el famoso Timochenko, ahora senador, esa era su última base. Allá fue donde estuvieron ellos, en su última base como jefe de las FARC, después de que se dio de baja a alias Cano, el jefe de las FARC, allá vivía este tipo. ¿Por qué eso es importante? Porque les genera un corredor totalmente libre con Venezuela y les genera una conectividad entre Arauca y el oriente colombiano con la zona de norte de Santander, pero por el lado venezolano. Entonces, eso les genera todo un corredor que les permite movilidad de drogas, movilidad logística, movilidad personal, incluso en el caso del ELN en territorio venezolano, en la parte del, digamos, la zona contigua al Catatumbo y la zona contigua a Arauca, hay comunidades y personas viviendo desde hace muchos años, campamentos de ambas organizaciones en esa zona. Como desde hace muchos años allá no se les persigue, pues eso les permite además tener centros de acopio de droga, laboratorios y de alguna manera también desde allí salen aviones cargados de droga, tanto del ELN como de las FARC, hacia los mercados internacionales, si los puede uno llamar de esa manera. Entonces, ahí lo que hay es un tema de economía y al mismo tiempo el Catatumbo, desgraciadamente, desde el lado colombiano, es una zona aislada. No hay una buena carretera entre Convención, Ocaña y Cúcuta. No hay vías que realmente penetren la zona del Catatumbo. Cuando uno piensa en municipios como San Pablo, en municipios como El Tarra, el mismo Tibú y su conexión con la Gabarra, pues esto no está conectado. Todo esto hay que conocerlo, Luis Carlos. La gente Claro. habla de cosas como si simplemente uno dijera, no, es que estoy bravo, hay que derrotar a los bandidos porque esto es con rabia. Hombre, esto es mucho más complejo, requiere la gran estrategia nacional y la movilización de grandes capacidades del Estado y de la sociedad como un todo. Doctor Juan Carlos, quiero que prendamos un bombillo en algo que empiezo a escuchar y que no tendría mucho fundamento, pero que me llama poderosísimamente la atención. Y es que algunos dicen, pareciera que el ELN tiene incentivos con Venezuela de empezar la narrativa de por qué no creamos una especie de franja, como la franja de Gaza,
en el Catatumbo, aprovechando que es una zona limítrofe entre Venezuela y Colombia y que tiene unas características parecidas a las de una guerra. ¿Usted le suena eso? ¿Lo ha escuchado? ¿Qué le parece? Mire, puede hacer sentido estratégico desde el punto de vista del régimen de Maduro y de su aliado, el ELN. Y entonces lo que van a tratar de vender un poco es la historia que ellos que son traquetos están enfrentando a unos traquetos, que son los de las FARC. Eso que llaman disidencias, pero que en mi opinión desde hace muchos años fueron retaguardias de las FARC que se quedaron y otros que volvieron al negocio del narcotráfico, pero que le siguieron sirviendo a ese interés. Lo he dicho muchas veces y hoy lo reitero acá. Eso pasa, por ejemplo, también en la zona de Arauca, pasa también en la zona del Bichada, y pasa también allá en la zona del Guainía. Entonces, ojo, en toda esa franja fronteriza entre Colombia y Venezuela, lleva desde hace muchos años actuando FARC y ELN, pero con más fuerza las FARC en la zona de Guainía y Bichada, y con más fuerza el ELN en la zona de Arauca y norte de Santander, en particular la zona de Catatumbo. Entonces, claro, lograr que esas zonas, que además tengan control no solo por presencia de grupos armados y de economía ilegal, sino de la misma población, sin duda le da al régimen de Maduro una fortaleza frente a Colombia. Y todo esto muy triste, con un gobierno de Colombia que de alguna manera ha parecido todo el tiempo alineado al régimen de Maduro, buscando justificación a los grupos criminales y con mucha coquetería, si se quiere, para no decir un romanticismo que es doloroso frente a tantas víctimas en Colombia, y esto deteriorando la capacidad del país. Entonces, ese tipo de hipótesis no se pueden subestimar. Estas cosas hay que tomarlas con la mayor seriedad, porque los asuntos de la seguridad nacional, insisto, no son asuntos que uno escribe en trinos, ni que uno grita a los cuatro vientos. Son asuntos que requieren la mayor capacidad de análisis de inteligencia, la mayor tecnología y la mayor decisión a la hora de defender a los colombianos y la soberanía de Colombia, sea de un Estado agresor o de una organización proxy de un Estado agresor. Y es muy importante seguir subrayando en esa hipótesis, en esa teoría, en esa narrativa, porque no hay que desconocer, no se puede desconocer que uno de los grandes asesores del gobierno de Maduro es Hezbollah. Y ahí hay vínculos muy grandes. Déjeme voltear rápidamente al tema de Estados Unidos, doctor Pinzón. Ayer vimos al presidente Donald Trump firmando más de 100 acciones ejecutivas, entre las cuales se incluyen dos puntos que quisiera conocer su análisis. El primero es el regreso de Cuba a la lista de países que patrocinan terrorismo. Y el segundo, el anuncio de que los carteles de la droga van a ser declarados organizaciones internacionales terroristas. ¿Ve usted algún tipo de consecuencia de estas medidas en Colombia? Varias cosas, Luis Carlos. Ayer pasaron muchas noticias. Y usted, como buen periodista que sabe que, mejor dicho, cada minuto salía algo importante. Y yo detecté esas dos que usted menciona, más otras dos que voy a mencionar. Voy por partes. La primera que usted menciona es lo de Cuba. Yo creo que ese fue un acto más político de la administración Biden al cierre, de simplemente excluir a Cuba como para quedar bien y mostrar una diferencia con la siguiente administración. Yo creo que el tema Cuba genera un debate grande, en particular en Colombia. Las personas del ELN allá han vivido a sus anchas, las FARC viven a sus anchas allá, el M-19 vivió a sus anchas, y en tiempos originales, pues además ayudaban a equipar y entrenar a las organizaciones criminales, terroristas, subversivas o guerrilleras de toda América Latina. Luego, esto no fue teórico. Hoy en día pareciera que su actividad es distinta, ya no es de frente, pero pareciera que de alguna manera mantiene unos vínculos y unas afinidades con grupos, en el caso de Colombia, como el ELN y las FARC. Por eso creo que ahí hay una señal firme, y toca mucho el tema con Venezuela, porque es que hoy mucho el problema entre Colombia, para Colombia, digamos, es el hecho de que desde Venezuela el régimen de Maduro, controlado mucho desde La Habana, tenga esta conexidad con el narcotráfico, la minería ilegal de oro y cobalto, y al mismo tiempo las organizaciones como el ELN, FARC, incluso Clan del Golfo y cualquier delincuente que se quiera pasar allí. Entonces, ese es el primer tema. Segundo tema, en relación a los grupos
llamémoslos de narcotráfico, carteles declarados como grupos terroristas. Los de Colombia ya están declarados grupos terroristas. Es decir, para Colombia esto no cambia. El ELN tiene designación de grupo terrorista. Lo que se conoce como las FARC en sus dos versiones, la Marquetalia y el Estado Mayor, ambos son considerados grupos terroristas. Y el Clan del Golfo viene teniendo una designación similar desde hace unos años también de grupo terrorista. Así que el gran cambio aquí es para los carteles mexicanos, que pasan de ser simplemente carteles a tener designación de grupo terrorista. ¿Qué significa eso? Que la capacidad militar se puede emplear contra ellos. Y obviamente eso puede generar múltiples escenarios, incluso en Colombia. Pero hay dos cosas más que pasaron. El presidente Trump le preguntan sobre América Latina. Y él dice, bueno, América Latina nos importa, pero la verdad es que no la necesitamos. Ellos nos necesitan más a nosotros. Ahí yo creo que hay que hacer una reflexión y hay que decir, ojo, yo entiendo un poco la postura del presidente Trump de mostrarse distante y de no mostrar la gana con América Latina, pero es evidente que con todo lo que está haciendo piensa exactamente lo contrario. América Latina y el hemisferio occidental hay que cuidarlo y hay que protegerlo precisamente de estas amenazas de autocracias que están tratando de romper la democracia en América Latina y más bien sacarle los recursos naturales para llevárselos a otros lugares del mundo y tratar más bien de imponer gobiernos relacionados con corrupción o con criminalidad. Y el último tema, se lo dejo. Sí. Imagínense que saca una orden donde dice que cualquier ayuda, cualquier recurso que entregue Estados Unidos al exterior, tiene que estar alineado con la política exterior del presidente de los Estados Unidos. ¿Eso qué significa para un país como Colombia? Ojo, eso está escrito. Puede pasar que si a Colombia lo siguen viendo cerca a Hezbollah, Maduro, Hamas y otras estructuras de ese estilo, pues puedan terminar cortando la ayuda, ni siquiera esperando una desertificación que puede venir, sino algo de este estilo. Y ni hablar de lo de Panamá. Lo de Panamá es una señal muy clara a no quieren la presencia de China controlando activos estratégicos en la región. Entonces, mucho pasó ayer Sí. y esto hay que entrar a analizarlo. Última pregunta. Eh, Laura Sarabia como canciller, ¿qué le parece? A mí no me gusta hablar de personas y más de personas que no conozco. Nunca me ha apetecido, Luis Carlos. Incluso me critican eso, usted sabe. Yo prefiero más bien dar opiniones, pero le doy una opinión como alguien que hoy enseña política pública y que estoy en la Universidad Princeton, quizá la más prestigiosa en el mundo para pregrados. ¿Y qué le dice uno a los estudiantes? Que hay que prepararse, que hay que estudiar, que hay que adquirir experiencia para precisamente lograr que cuando se tenga la oportunidad de servir a una nación, a un país, en política pública, usted realmente esté preparado. Entonces, la gente tiene que tener carrera, tiene que tener estudios, tiene que tener experiencia, tiene que tener formación para poder resolver los problemas. Es que en los temas de gobierno, que son los que nos tocan a todos, es tal vez en el único sitio donde a cualquiera se le puede poner. Vaya usted en un hospital, búsquese un cardiólogo o un neurólogo a ver si van a poner al practicante de primer semestre o de un año de estudio. Eso no va a pasar. O si van a poner al jefe de la oficina administrativa de neurólogo. Eso no pasa. Usted para tener gente en ciertos cargos tiene que tener gente con trayectoria. Colombia en América Latina siempre fue importante en materia de relaciones internacionales, incluso a nivel mundial. Y hemos tenido personas con unas carreras y una trayectoria y una seriedad y aquí pues yo no sé si la persona habla otro idioma, si realmente había conocido otros países, si tiene una perspectiva global. O sea, el país necesita que la represente gente con las condiciones apropiadas para que se mantenga la dignidad y sobre todo se avancen los objetivos de la nación.